El trabajo ha logrado construir el mundo tal y como hoy lo conocemos. La mayoría de los países se han visto beneficiados y edificados por muchos de los trabajos de los migrantes. Entonces, ¿será que las personas viajan o migran para conseguir un trabajo? Yo creo que un migrante cuando se va de su país, cuando tiene ese desarraigo, se la juega, lo que lo pongan a hacer. El colombiano va a hacer lo que lo pongan, en un supermercado, en un edificio, como guarda, como taxista. La gente se va a jugársela. No hablemos de un empleo peligroso, los que se van a ejercer algo ilícito, a eso no me quiero referir, pero en general todo empleo, todo trabajo dignifica y el colombiano es muy guapo. Para el colombiano todo lo que sea un empleo bueno es una oportunidad. Evidentemente, la posición económica del migrante al llegar al país de acogida suele ser inferior a la que tenía en su país de origen en muchos casos. Es decir, muchos titulados universitarios han tenido que trabajar. Por ejemplo, ahora sois colombianos, estoy pensando en una mujer colombiana que era trabajadora social, titulada universitaria y que aquí empezó a trabajar en la limpieza y en hostelería, porque era el único tipo de trabajo que podía encontrar. Es decir, pero la migración no es una asociación directa a la clase social. Es decir, lo que pasa es que evidentemente las clases populares, las clases sociales más precarias, tienen una trayectoria migratoria muchísimo peor que las clases medias, llamemos así, pero eso no significa que no sean migrantes. También muchas clases medias que han venido a buscarse la vida porque en sus países de origen había algún tipo de problema, de problema laboral, por ejemplo. Aquí los primeros flujos migratorios potentes vinieron porque en Ecuador hubo una crisis económica y un corralito, y evidentemente aquí llegaron todo tipo de personas. ¿Qué ocurre? La mayoría, cuando se incorpora al mercado laboral español, lo que les ocurrió fue que se incorporaban en puestos de trabajo de trabajadores. Aunque igual en su origen habían tenido puestos de trabajo de ocupaciones más de clases medias. Esto depende de la condición en que se encuentre el migrante. Son múltiples los oficios a los que acceden dependiendo si el migrante está de una forma irregular o no en el país. Entonces depende del grado de vulnerabilidad en que se encuentre este migrante, porque lógicamente como se dice, hay migrantes en oficios varios, pero también hay migrantes que están en la educación, en la industria, en el comercio, están ejerciendo otras clases de oficios dependiendo en la condición en que lleguen de regularidad o irregularidad a los países. La mano de obra colombiana gusta mucho en el exterior. Usted ve que tanto en Europa como en Estados Unidos o en Latinoamérica es una mano de obra mecánica, tecnológica, profesional, pero usted también encuentra científicos, profesores, usted encuentra artistas. Entonces, no es tan difícil acceder a un empleo porque nosotros trabajamos con mucha más calidad y nos rinde más el tiempo. De hecho, usted puede encontrar en los estudios de investigación, es más factible que un colombiano gane más que otro latino. Eso es usual que lo vea por la calidad del trabajo nuestro. De tal manera que, ¿cuál es el trabajo que más se ve? El servicio doméstico, los servicios generales, el tema de parking, usted puede encontrar mucho eso. En Nueva York cada vez se ha ido calificando más el talento humano y ha ido teniendo más oportunidades y más acceso en el mundo de la moda. Yo diría que en general los colombianos hemos tenido muchas oportunidades en el exterior. Con las grandes olas migratorias, los estados no solo deben proporcionar a los migrantes oportunidades de trabajo, sino también protegerlos contra la explotación laboral y trata de personas. Pues como ahí hay unas tarifas, en el exterior siempre hay unas tarifas muy estandarizadas y la hora se la pagan a los latinos como una cosa muy general. Diría uno que en oficios generales y los servicios domésticos y todo lo que sea el tema de bienestar que se contrata y que se sirve, en general es un tema bien remunerado, porque al país receptor, en el caso de los gringos o de los mismos españoles, no les gusta hacer ese oficio doméstico. Los colombianos lo saben hacer muy bien, entonces es una cosa bien remunerada. Pero, por ejemplo, en el tema profesional, un docente, un médico, que los encontramos, hay muchos médicos, en universidades del área triestatal usted encuentra muy buenos profesores que son colombianos,
pero pagan estandarizados, lo mismo que ganan, allá no hay discriminación. ¿Sabe dónde encuentra uno discriminación muchas veces? En los salarios de las mujeres. La problemática de las mujeres en los países se exporta, se va con ellas en la migración, porque uno siente que a las mujeres les pagan menos en el exterior también. Yo creo que en todos los migrantes y refugiados hay como algunas características que sí se repiten independientemente de su nacionalidad. Yo creo que el primero de ellos es la incertidumbre de no tener un lugar en el mapa, y eso tiene que ver con la condición humana. Todos estamos acostumbrados a que, por más de que seamos muy viajeros, por más de que recorramos el mundo, pues siempre vamos a tener un lugar al cual llegar, un techo, un lugar que va a ser nuestro, que va a ser propio. No tener eso genera una incertidumbre muy grande, o sea, no saber qué va a pasar mañana. La pandemia nos ha traído eso un poco, ¿no? No saber qué va a pasar mañana, pasó mañana, pero hay algunas certezas, ¿no? Estamos de mínimas certezas de dónde vamos a dormir esta noche, de dónde está lo nuestro. El migrante y el refugiado tiene esa condición compleja de no saber qué va a pasar. En segundo lugar, yo creo que los une también la dificultad de poder volver a su lugar de origen. No es tan fácil como simplemente decir, no, pues yo estoy de viaje y mañana tomo la decisión y me devuelvo. No pueden tomar esa decisión. Volver es casi que un imposible. Incluso mucha gente, y eso lo he visto en muchos migrantes, dicen, yo prefiero morir en el camino intentándolo que devolverme. Bueno, claro, la relación entre el desempleo y la migración es que hay varias cuestiones. Por un lado, sí podíamos decir, quizás porque estamos viviendo últimamente varias crisis, que cuando azota el desempleo a quien más le afecta es a los inmigrantes. Podríamos preguntarnos, ¿cuando hay poco desempleo es cuando hay más migrantes? Pues no siempre. Aquí en nuestro país no ha sido así. Normalmente en los mercados laborales suele haber, cuando hay población migrante, una especie de estratificación, de segmentación del mercado laboral. Hay ciertas ocupaciones que ocupan predominantemente migrantes y otras que ocupan predominantemente autóctonos, ¿no? Entonces, no siempre se pueden establecer relaciones de desempleo. Sí, sin embargo, de, por ejemplo, mejor o peor estatus laboral, ocupaciones de mayor salario o menor salario entre autóctonos y extranjeros, ¿no? Conservar un empleo es uno de los resultados de establecerse en un lugar determinado. Pero si algo sale mal o se pierde el empleo, ¿qué debería hacerse? ¿Se debería volver a migrar? La gente que migra, la mayoría de las veces no lo hace de corazón. O sea, mucha gente quisiera más quedarse en su país y poder desarrollar sus proyectos en sus países. Yo como músico no puedo hablar de migración porque siempre ha sido más fácil para mí como ciudadano europeo poder viajar a todos esos países porque tengo pasaporte francés. Entonces es muy diferente el caso de gente que tienen que irse sí o sí a buscarse la vida, a empezar una vida nueva y no tener las condiciones que puede tener un músico como yo. Tanto el migrante como el refugiado lo hacen, salen de sus países buscando unas mejores oportunidades seguramente, pero la diferencia es que el migrante, así lo haga por razones económicas, tiene las condiciones mínimas para hacerlo. El refugiado lo hace porque no tiene otra opción, porque se ve obligado, porque lo están persiguiendo. Bueno, la xenofobia, el racismo, los nuevos racismos, etcétera, han sido muy importantes durante mucho tiempo y muchas décadas. Es verdad que ha ido en aumento en la medida que ha habido un ascenso de la extrema derecha en respuesta a las tensiones que ha provocado la globalización. Hemos de pensar que en Europa, en una cierta sociedad del bienestar, desde hace décadas viene azotando el desempleo, viene azotando
azotando la pérdida de derechos sociales, viene azotando distintas crisis económicas que ha puesto en jaque a toda una parte de una población de clases que vivían más o menos bien, clases medias, clases trabajadoras cualificadas y que de repente se han encontrado con que están cerrando sus industrias y están trasladándose por ese fenómeno de la deslocalización a otras zonas del mundo. La deslocalización es cuando una compañía o un gran generador de empleo se traslada del ámbito local a otro ámbito, o sea, como una empresa que se va de un país a otro. Por ejemplo, empresas que de Estados Unidos se van a producir a Bangladesh o se van a producir a la China porque los costos son mucho menores allá. Entonces, ¿qué pasa? Que la mayoría de empleados que tenían en las fábricas en Estados Unidos, que eran de clase media, por ejemplo, y se fueron a producir a Bangladesh porque habían mano de obra más barata, destruyó parte de la clase media o los empleos asociados a la clase media en Estados Unidos y potenció otros empleos allá. Entonces, la migración de esos capitales, la migración de la producción de estas cosas genera mayor huella de carbono, genera afectación en los empleos, genera afectación en los ingresos de las familias y de las personas que antes podían trabajar ahí. Entonces, esa deslocalización trae una serie de movimientos que afectan no solo cambio climático, sino ingresos y las sociedades en sí mismas, porque en Bangladesh no se producía, ahora se produce, y eso también permite que donde aquí se destruyen, allá se generan, donde aquí se pierde una oportunidad, en otro país se genera, y eso también altera los movimientos entre las naciones. Por otro lado, no deben descuidar a sus connacionales. Los gobiernos son responsables de asegurar el empleo formal, que responda a un trato digno, que cumpla con las políticas laborales y que mantengan bajas las tasas de desempleo del país. El alcalde de Nueva York, ¿cómo es posible que nuestros colombianos vengan aquí, traigan su vitalidad, su inteligencia, estén contribuyendo con la economía de este país y ustedes no les den salud? Pero sí tienen que pagar impuestos, lo que allá llaman taxes. ¿Cómo es posible que ustedes tengan esa doble moral de recaudar el impuesto pero no les dan ningún beneficio? Hagamos unos proyectos y a través de un programa Colombia nos une, que es una maravilla en la Cancillería colombiana, tuvimos ese respaldo y le logramos plantear nosotros al alcalde a través de dichos proyectos que nuestros colombianos pudiesen entrar a estudiar cursos especializados de 3 o 4 meses diplomados en las mejores universidades de Nueva York. Usted no sabe qué era un migrante humilde que íbamos a sacar de Queens, que íbamos a sacar de los sitios más populares, decirles camine que usted tiene derecho a estudiar gratis en tal universidad. Eso era el acontecimiento, pero además el acceso a la salud. Yo salí de Colombia hace 10 años. En ese momento yo estaba terminando la universidad y conocí un mochilero que estaba viajando por el mundo. En ese entonces yo todavía estaba viviendo con mis papás, estaba terminando la universidad y no tenía mi futuro laboral decidido, así que decidí tomar el salto e irme a explorar el mundo. En estos 10 años he viajado como mochilera por Asia y por Europa y me he radicado por varios años en Estados Unidos y en Corea. Adaptarse a la vida en Asia puede ser fácil o difícil dependiendo del punto de vista desde donde lo mires. Por ejemplo, en cuanto a la seguridad, es súper fácil adaptarse. Allá tú puedes salir y no tienes que preocuparte porque tal vez tu bolso está abierto, porque vas caminando sola en altas horas de la noche o porque vas hablando por tu celular en el transporte público. Otra cosa que es fácil adaptarse es la accesibilidad. Tanto Corea como Japón como China tienen extensos sistemas de transporte con subways, con buses, los cuales son súper puntuales y súper eficientes. Es una de mis cosas favoritas de vivir en Asia. Entonces, lo más importante en mi sentir que yo hice en el consulado de Nueva York fue justamente prestar un servicio con calidad, modernizar el consulado con nuevos sistemas, con equipos de sistemas para que no tuviesen que demorarse tanto en esas largas colas yendo por un pasaporte o por una cédula, por algún trámite consular. Entonces el tema consular es muy documental y es muy la conexión con su país. Nosotros lo modernizamos, pero también humanizamos el servicio. A lo largo de la historia humana, todas las civilizaciones han considerado que para que una persona pueda ser llamado un ciudadano, tiene ciertas obligaciones con su Estado, pagar los diezmos, los impuestos y los tributos.
Desde el antiguo Egipto se creó un sistema para censar a la población y para caracterizar y recaudar estos dineros de manera eficiente. Los oficios hoy están directamente atravesados por esos grandes direccionadores, lo que decía ahorita también, los cambios demográficos, hiperurbanización, megaciudades, menores tasas de natalidad, que son los que están direccionando el mundo, están afectando todo esto, están modificando las fuerzas laborales, están los oficios cambiando de forma. Hay unos trabajos que se están perdiendo, otros que se están generando. Hoy en día, con las facilidades del Internet, sí se puede recorrer el mundo y trabajar al mismo tiempo. Tú puedes trabajar como freelancer para varias entidades alrededor del mundo, puedes trabajar para una empresa en calidad de trabajador remoto o puedes tener tu propio emprendimiento. Por ejemplo, he conocido personas que viajan mientras enseñan idiomas por internet, otros que tienen sus propias tiendas en línea y otros que crean productos digitales. Otra opción para recorrer el mundo mientras trabajas es intercambiando trabajo por alojamiento. Hay varias plataformas en las que tú te puedes suscribir y encontrar varios anfitriones alrededor del mundo dispuestos a darte alojamiento mientras tú intercambies trabajo con ellos, ayudándoles con ciertas habilidades que tú tienes. Por ejemplo, si eres desarrollador web, puedes ayudarles con la web. Si te gusta la limpieza, puedes ayudar en ciertos hostales haciendo la limpieza. Si sabes algún idioma, puedes ayudar practicando o enseñando idiomas. Megatendencias son unos direccionadores muy grandes del mundo que afectan a toda la comunidad global en diferentes escalas y que generan cambios estructurantes en la sociedad. Dentro de las principales megatendencias está, digamos, los cambios sociodemográficos, el Internet de las cosas, la hiperconectividad, la biotecnología y la nanotecnología, el empoderamiento de la mujer y la diversidad. Bueno, ahí están asociados, digamos, muchos de esos direccionadores que hoy nos están afectando a todos como sociedad y que son los que van marcando las modificaciones en los trabajos, en los desarrollos, en el territorio, en el crecimiento de la población o en su decrecimiento, en su defecto. La administración de los recursos se vuelve cada vez más una necesidad, pues se espera que entre más rico se es, más se aporte, y los que menos tienen puedan aprovechar mucho más del crecimiento y desarrollo de las ciudades. Los oficios más importantes en el futuro son los que vayan a estar asociados a lo que la máquina no puede hacer, ¿cierto? Y son todas aquellas cosas que están asociadas a pensamiento crítico, a innovación, a creatividad, a todo lo que no está determinado por un algoritmo y que solo la capacidad humana es capaz de proyectar. Eso no va a ser reemplazado por la máquina, ¿cierto? Ya tenemos hoy un montón de oficios que fueron destruidos de la clase media y fueron reemplazados por las máquinas, pero ahora estamos girando a unos temas que giran en torno a la emocionalidad, a esa capacidad creativa, a la capacidad de conectarnos con los demás, pero no de manera tecnológica, sino de manera de hacer sinergias para hacer que los territorios evolucionen, para hacer que las organizaciones y los países evolucionen. Ahí es donde vamos a estar más concentrados los humanos en importancia en los oficios del futuro, todos los que estén asociados a ese tipo de vertientes. El proyecto Guacamayo es un proyecto que se me ocurrió hace unos años. La idea es hacer un estudio de grabación en un velero para llevarlo a grabar cuando lleguemos a los puertos o cuando nos encontremos con músicos, para grabarlos en un barco estudio y poder así viajar por el mar y grabar música y hacer documentales e investigaciones sobre músicas. Hay diferentes proyectos asociados a ese velero. A donde vayan, los seres humanos tienen la capacidad de aprender oficios y actividades que les permitan sobrevivir, ganarse la vida y evolucionar como personas. Paisaje Expandido plantea el arte como una experiencia, sensación y vivencia. Creo que afirmo en esta obra la importancia que tiene el cuerpo en movimiento. Como decía Aristóteles, el cambio no se da en cualquier sentido, se dirige en dirección de estabilizar la materia.
¿Qué nos mueve? ¿Qué nos lleva de un lugar a otro? ¿Qué hace que inclusive en el desequilibrio nos permitamos como cuerpo reaccionar desde otros sentidos, desde otras formas? Y creo que a partir de la experiencia es que considero que el cuerpo puede migrar e inclusive recuerdo a uno de mis favoritos pensadores, Henry Bergson, donde dice el recorrido es pasado, el movimiento es presente. ¿Cómo se migra la imagen? O si podríamos hablar de migración en una expansión digital, y considero que me atrevo inclusive a hablar de la expansión de un cuerpo digital. El cuerpo es una imagen, crea imágenes y se piensa en imágenes y se fija también un espacio en la red virtual en imágenes. Deja su recorrido, deja su data. Es desde ahí donde la imagen migra y se puede expandir hacia otras coordenadas. Gracias a la música he podido tocar en muchos países. Gracias al proyecto de Sargento García he podido compartir con muchos músicos. En muchos países he grabado discos con proyectos musicales donde grababa unos músicos en España, otros músicos en Cuba, otros músicos en Colombia. Cada vez yo intento adentrarme en la cultura local, en el país, quedarme a vivir un tiempo para poder captar bien la energía de esos países. Eso es lo que me ha permitido la música, poder moverme alrededor del mundo y conocer gente muy interesante y música muy interesante, poder investigar todas las músicas que me iba encontrando a mi paso. Y hoy, más que nunca, el cuerpo se presenta como opción de resistencia, y es desde el cuerpo como experiencia o como cuerpo vivencial donde se pueden hacer rutas o caminos humanos. Es desde la experiencia en que podemos crear cambios o podemos crear un cambio de pensamiento en esta revolución digital. Bien. A veces una persona debe hacer lo que sea. Hacer o aprender algo nuevo, o hacer algo que cree que no era lo que esperaba.